Ah, Pues buenas ya no se noches. puede estar poniendo en Facebook a la vez. Se puede, o sea, sí, se puede poner en Facebook. Ok, La grabamos y la pasamos a Facebook ok, mañana ok, para que todo el mundo la vea y pueda ahí comentar y demás. Lo que ya no podemos hacer es transmitir simultáneamente en Facebook, ok. ¿ok? Pero todo el mundo puede entrar y cualquier persona que por cualquier razón no pueda entrar me pide el link y yo se los mando con mucho gusto. Sofi, querida, buenas noches. Me da mucho gusto verte aquí. Para los que están entrando, bueno, pues les digo que la película, le voy a hacer un poco de publicidad porque la verdad es que sí me gustó muchísimo la película de las emociones intensamente y platicando con Sofi, creo que lograron muy bien proyectar cada una de las emociones, transmitirla en la pantalla grande para que cada uno de nosotros pudiera entender exactamente qué es cada una de ellas. Y bueno, pues Sophie está aquí obviamente para darnos tips, para darnos comentarios, para decirnos qué es cada una de estas emociones y cómo poder manejarlas de la mejor forma. Sophie, bienvenida, bienvenido todo el público. Me da mucho gusto tenerte aquí por medio de la Asociación Menorá. Como siempre tenemos nuestra plática, una plática al mes. Y bueno, pues también quiero, antes de que empiece, Sofi, recordarle a la gente que al final de la plática puede escribir sus preguntas en preguntas y respuestas o puede levantar la mano y les abro el micrófono para que podamos contestar las dudas que tengan. Mil gracias, Sofi. Ahora sí te Gracias. habla. Gracias, Anita. Gracias a la Keile. Pues sí, estamos por parte de Asociación Menorá, IAP. Asociación Menorá es una asociación que lleva más de 25 años trabajando a nivel comunitario y fuera de la comunidad. Trabajamos todos los temas referentes a dinámicas de violencia. Este, pues está conmigo esta vez, bueno, siempre está, pero siempre está tras bambalinas, Gabriela Schwartz, que es la directora de Menora, y que en esta ocasión nos va a ayudar con temas técnicos, porque pues no sé qué hice, pero algo tuve, ¿ok? Entonces, bueno, hoy gracias Gaby, gracias por ayudarnos. Pues sí, la plática de hoy se llama Analizando nuestras emociones intensamente. ¿De qué trata esta plática? ¿Cómo la vamos a dividir? Durante la plática, durante la sesión, ¿no? La vamos a dividir en tres grandes grupos. El primer grupo vamos a hablar un poquito fisiológicamente hablando, dónde se gestan las emociones, dónde aparecen las emociones, qué son las emociones primarias y cuáles son las emociones, pues, secundarias, ¿no? Más complejas, que aparecen en otro momento de nuestra vida, ¿no? En momentos como más de mayor desarrollo. Vamos a hablar un poquito también de la adolescencia, que es una etapa a la que hace referencia la película Intensamente 2. El que no lo haya visto vale la pena que vayan a verla. Es una mini tesis de psicología, verdaderamente muy bien documentada y con muchos tips y muy simpática, ¿no? Muy gráfico, muy gráfico. Intensamente uno, intensamente dos. Muy gráfico y muy claro lo que pasa en el ser humano cuando surge una situación de vida que cambian las cosas y que nos hace enfrentar situaciones que a veces no queremos enfrentar, ¿no? O emociones que no queremos enfrentar. Entonces, eso es la primera parte de la plática. La segunda parte vamos a hablar un poquito de estos personajes que nos plantea Intensamente uno, Intensamente dos y algunas cosas que llaman la atención de las películas. Esto no pretende ser el análisis de las películas porque yo no soy especialista en análisis cinematográfico. Esto es el análisis que hace una servidora, en mi muy humilde opinión, desde mi punto de vista como psicóloga, este, sobre las emociones que se plantean, qué me hubiera gustado ver, qué me llamó la atención, qué vi de pronto, porque hay muchas cosas, muchas reseñas de Intensamente, con qué estoy de acuerdo, con qué no tanto, ¿no? Y bueno, los escucho al final de la plática y el cierre siempre ya saben que a mí me gusta cerrar con algún cuento, con alguna anécdota, con alguna conclusión o con alguna sugerencia, ¿no? Para regular nuestras emociones. Así que vamos a arrancar a nuestra primera parte, por favor, la que sigue. Gracias, gracias. Ok, primero que nada, ¿qué son las emociones? Vamos a definir, hay miles de definiciones de emociones. Las emociones son una manera natural que tiene el ser humano de reaccionar a lo que ocurre a su alrededor, ¿sí? De enfrentar lo que ocurre.
Somos seres reactivos, somos seres que, bueno, tenemos sangre en las venas, como se dice coloquialmente, y sentimos todo lo que ocurre a nuestro alrededor, nos va a hacer reaccionar de alguna forma, ¿no? Y son procesos. Es un error pensar que que las emociones son sucesos. Esas son las sensaciones, ¿no? Algún sobresalto, ay, me agarró el estómago, hay una emoción inmediata, un temor inmediato, ¿no? Esa es una sensación. La emoción ya es un proceso que se activa cuando el organismo detecta que hay algo que cambia, un peligro, una amenaza, un desequilibrio, que puede ser algo positivo en la vida de la persona, ¿no? La persona se va a casar, la persona va a cambiar de residencia, la persona fue elegida en el equipo de fútbol, ¿no? Cuando el organismo detecta que hay un desequilibrio, aparece una primera sensación tal vez, o no, no lo sabemos, y empieza un proceso neuroquímico, que ahorita vamos a ver un poquito de qué se trata, con el fin de poner en marcha los recursos que tenemos a nuestro alcance para controlar, manejar o mediar esta situación. ¿De acuerdo? Ok, la que sigue, por favor. ¿Dónde se generan las emociones? El que vio la película está familiarizado con la palabra de cuartel central, el cuartel general, el cuartel central. Les presento nuestro cuartel central, ¿no? Miren qué guapos somos por dentro, ¿no? El cerebro es la máquina por excelencia que dirige y que guía todas nuestras funciones corporales, emocionales, vinculares, reactivas y académicas, o sea, de razonamiento, ¿sí? Esta primera, no sé si ven mi cursor, pero esta primera capa del cerebro se conoce como corteza cerebral o corteza o neocórtex, ¿sí? Y es la encargada de todos los procesos más elaborados, de lo que hace el ser humano ser el ser humano, ¿sí? Entonces es la encargada de que tengamos memoria, atención, concentración, procesos de análisis, de razonamiento, juicio, elaboración, interpretación de los sentidos. Es una máquina de razonamiento y de pensamiento poderosísima, ¿no? Esto es lo que se conoce en la película como el cuartel central. Aquí se guardan los principales recuerdos, las ideas predominantes, nuestra identidad, nuestros pilares de personalidad. Aquí se guarda todo esto. Nosotros nacemos con una cantidad exacta de neuronas. Los científicos fluctúan entre 85.000 millones de neuronas a 100.000 millones de neuronas. Algunos dicen 93, algunos no sé cómo las alcanzan a contar, la verdad desconozco en qué se basan para dar ese dato, ¿no? Lo que sí sabemos es que estas neuronas no se reproducen, ¿sí? ¿Aparecen en otros lugares de nuestro sistema? Sí, ahorita vamos a hablar de otros pequeños cerebros que tenemos de pronto, ¿no? O otras teorías que hablan de otros mini cerebros en el cuerpo. Pero ni un organismo del cuerpo tiene la cantidad de neuronas que el cerebro tiene, ¿sí? Lo que sí vamos a ir desarrollando son las conexiones. No generamos más neuronas, pero sí generamos conexiones neuronales. Entre más estímulos, más aprendizaje, más acervo cultural, más ambiente escolar, familiar y todo esto enriquecido, nutrido, pues claramente vamos a tener más conexiones neuronales, ¿no? Entonces, nuestra primera capa es el neocórtex, la corteza cerebral. Esto azul es una representación de lo que se conoce como el cuerpo calloso, es lo que se conecta a los dos hemisferios, ¿sí? Es el cuerpo calloso. Y estas estructuras, que no voy a entrar a cada una de ellas, es lo que se conoce como el sistema límbico. En realidad, este es el verdadero corazón del ser humano. Nosotros sentimos con el sistema límbico. Y estos procesos neuronales, neuroquímicos de los que hablo, cuando hablamos de un sentimiento, de una emoción, se generan en este sistema límbico. ¿De acuerdo? La que sigue, por favor. ¿Dónde se sienten las emociones? Hay otros organismos aparte del cerebro en donde se procesan las emociones, ¿sí? Que
muchos teóricos han hablado de muchos otros órganos. No quiero ahondar en esto porque quiero hablar de lo que nos presenta la película, que es maravillosa, ¿no? Entonces no quiero aburrirlos con una clase de neuroanatomía, pero es importante saber por qué involucran al corazón o por qué involucran al intestino, porque en el corazón se sabe, se cree que se cuenta con alrededor de 40.000 neuronas que son responsables de regular la actividad eléctrica del corazón, ¿no? Esta actividad que hace que el corazón bombee y que permite que el corazón lata de manera regular y limpie la sangre, ¿no? Y se tiene pensado que estas neuronas también nos hacen sentir. Se acelera el ritmo cardíaco cuando sentimos alguna emoción que nos exalta, ¿no? Y se enlentece el ritmo cardíaco cuando sentimos una emoción más baja. No pretendo ser neuróloga, no pretendo darles una clase de neuroanatomía. Seguramente en lo que estoy diciendo hay algunos datos que podría yo ahondar, pero no voy a ahondar en ellos porque esto, volvemos a lo mismo, no es una clase de neuroanatomía. Solamente saber por qué el corazón ha sido involucrado con las emociones, ¿no? Y por último está el intestino, que últimamente todas las teorías que hablan de medicina funcional voltean su mirada hacia el intestino, ¿no? Que cuenta por lo menos con 500 millones de neuronas, que son muchas más de las que tiene el corazón, y estas ayudan a la digestión y pueden incluso modificar nuestro estado de ánimo. Se ha visto, hay nuevos resultados e investigaciones, ¿sí? En los últimos tiempos, en donde le dan una gran importancia a la microbiota intestinal. Todos los microbios que tenemos en el intestino, hay positivos, hay buenos y hay malos, ¿sí? La microbiota positiva es la que ayuda a que el intestino no se permee y nos ayuda a regular las emociones y las enfermedades relacionadas al estrés, ¿sí? Por eso hay este tipo de órganos que se relacionan con las emociones. Y mucha gente te dice, sentí incluso un golpe en el estómago, sentí la emoción directo en el estómago, ¿no? Sentí la ansiedad aquí en el pecho, algo me oprimía el pecho, sentía que no podía respirar, me faltaba, porque hay evidencias de que ahí hay neuronas, ¿no? Seguramente hay otros órganos involucrados, me voy a enfocar en estos tres: cerebro, corazón e intestinos. La que sigue, por favor. Ok. El cerebro es la máquina principal y a pesar de que hay evidencia de la existencia de neuronas en otros órganos del cuerpo, el cerebro es la máquina principal que rige nuestro cuerpo y lo que sentimos, ¿no? Y se está hablando, les digo, que alrededor de 86.000 millones de neuronas interconectadas. ¿Quién las contó? ¿Quién sabe? No sé, pero se tiene ese dato, ¿no? Hay nuevas teorías que apuntan al intestino, como lo dijimos, y que apuntan a que el intestino es un cerebro independiente, ¿eh? Funciona de forma independiente al cerebro. No nos consta, no lo sé, no soy especialista en esto, pero quiero hablarles de esto, de este tema. Para mí, el cerebro es el cerebro, punto. La que sigue. Ok. También hay varios autores que nos hablan de emociones primarias. ¿Qué quiere decir eso? Que son emociones más primitivas, son con las que nacemos. Nadie nos enseñó a sentir tristeza. De pronto sentimos tristeza, ¿no? De pronto sentimos felicidad, sorpresa, asco, miedo o ira, ¿sí? Según este autor, que se apellida Ekman, que habla mucho de las emociones, para él hay estas emociones primarias, ¿no? Hay otros autores que solamente hablan de miedo, de alegría, felicidad, alegría, tristeza y enojo o ira, ¿no? Mate, el famoso mate, los vamos a encontrar en la bibliografía como mate. Pero bueno, a lo que nos referimos con emociones primarias son emociones más instintuales que no tienen tanto, o sea, vienen más de la sensación, ¿sí? Y que no nos enseñan tanto a sentir, ¿no? No son emociones aprendidas socialmente, ¿no? Sí puedo aprender cómo tirarme al drama. Puedo aprender cómo reírme en voz alta. Puedo aprender cómo ser feliz y hacer más ruido, ¿no? Pero sentir la emoción es algo
que no es enseñado socialmente. La que sigue, por favor. Y de estas mismas emociones habla intensamente uno. Miren qué bonito. Así muestran lo que es el cerebro. En vez de la imagen, que a mí me parece que somos guapísimos por dentro, ¿no? En vez de la imagen que les acabo de enseñar, ¿no? Ellos recrean todo un área de conductos, canales, recovecos, espacios, en donde presentan a 5 principales emociones primarias. La alegría, que es esta, ¿sí? La tristeza, que es, está representada por esta emoción azul. El miedo, ¿sí? La ira y el asco y como está representada por el desagrado, así le llaman en Intensamente Uno, ¿no? Y entonces estos 5 personajes se enrolan en una situación en donde el personaje principal, una niña, pues tiene un cambio de residencia y todo lo que esto le implica, ¿no? En su ser, en su haber, en su actuar, ¿no? Y entonces aparece la tristeza y entonces en esta primera presentación de lo que es el cerebro, la tristeza se siente fatal porque absorbe la energía de esta persona, ¿no? Y no la deja actuar y la omite y la desmotiva. ¿Y quién no se ha sentido triste, no? ¿Y cuántas veces no representamos a la tristeza como algo negativo? Es una emoción que la relacionamos con algo negativo, con algo feo que ha pasado en nuestra vida, con algo que no sirve para nada. Y te dicen, ¿no? Hay frases como, ya no llores, no está bonito, no estés triste. Mejor conéctate con lo que sí tienes. No te dejes invadir por la depresión o la tristeza, ¿no? Y claramente, bueno, sí, la tristeza puede ser un chupador de energía terrible, pero está ahí para algo. Entonces, es en esta primera entrega de Pixar, Intensamente Uno, hay varias conclusiones importantes. La que sigue, por favor, vamos a hablar un poquito de de estos puntos importantes a tomar en cuenta en esta primera entrega, ¿no? Uno, que las emociones se centran en el cerebro, que es la base de control del cuerpo. Dos, que las experiencias se van a convertir en recuerdos que se almacenan como pequeños cuartos, orbes, ¿no? O espacios de colores y que se envían a la memoria a largo plazo. Si yo hago uso de esta experiencia constante, no se va al cuarto de largo plazo, se queda en mi memoria inmediata, ¿sí? Los recuerdos más importantes, los que están conscientes, los que están actuales, son conocidos como pensamientos centrales o recuerdos esenciales, así son reconocidos en la película, que me parece increíble el concepto que manejan, ¿sí? Están cerquita del del lugar central, del lugar central que ellos manejan, ¿no? Y se encuentran en el cerebro, en el cuartel general, ¿no? Cerca del cuartel general. En esa primera entrega, generan 5 islas que reflejan un aspecto diferente de la personalidad. Yo puedo tener 5, 10, 15, 20, no importa cuántas islas. Representan un aspecto importante de mi personalidad. Y conforme va pasando la vida, estas islas van cambiando de tamaño, de color, de esencia o de cantidad de recuerdos esenciales, ¿sí? Y lo que más nos deja esta primera entrega de Pixar es que todas las emociones tienen una razón de ser. La tristeza, la ira, el desagrado, o sea, estas emociones que incluso no son tan agradables, ¿sí? Tienen una razón de ser, están para algo y trabajan conjuntamente. Sirven para mandar una señal de alerta, de amenaza, de peligro o de desequilibrio, ¿sí? Para que el cuartel general se dé cuenta de que algo está pasando. En esta primera entrega, la alegría es la que toma el mando. La alegría es la principal motivadora, ¿sí? Porque en la alegría, en el personaje de alegría, se conjuntan
la motivación, la fuerza de salir adelante, las ganas de estar bien, de estar presente, de sacar lo mejor de las situaciones que vivimos, ¿no? Entonces, eso es algo que llama la atención y claramente se agradece cómo le dan su papel a la tristeza, cómo le dan el lugar importante que merece y cómo le dan la validación de que a veces se vale sentirse triste y no por eso no valemos o no estamos bien. De hecho, en esta primera entrega de Pixar hay un momento en donde la tristeza corre riesgo de perderse en el inconsciente, en los recuerdos más profundos del ser, ¿no? Y esto pasa no así como lo muestran, porque es algo mucho más complejo, ¿sí? Pero sí pasa que hay personas que evitan constantemente enfrentar y confrontar su dolor, su rabia, su desagrado, ¿sí? Y se compran una máscara permanente de alegría, 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 y entonces el cuerpo empieza a actuar, ¿sí? Empiezan a no darse cuenta de por qué están enfermos, por qué les duele el intestino, por qué les duele el corazón, por qué están ansiosos, por qué están iracundos y se enojan con la gente, ¿sí? No es que nos olvidamos de la tristeza, es que la evadimos, la anestesiamos. Entonces esto se agradece muchísimo en la película que está tan bien documentada, que está tan bien entendida las emociones, ¿no? La que sigue, por favor. Pero nos vamos a Intensamente 2. Esta sí me robó el corazón, ¿no? Eh, están las nuevas emociones, aparecen las nuevas emociones, claramente está la ansiedad. Vean lo que guapísimo con los ojotes, ¿no? El pelo despeinado todo el tiempo así, ¿no? O sea, está tan bien caracterizado, está divino, ¿no? Está la envidia, ¿no? Que a mí me parece que está chiquita, que está como ahí fitileando desde abajo, ¿no? Que no tiene una voz presente, no tiene una palabra contundente, ¿no? Solamente manda pequeñas señales de, ay, qué bonito qué padre que ella pertenece al equipo de hockey. Ah, qué bonito su libro, qué padre que ellas se van a la misma escuela, qué padre que nos qué. Y entonces a mí me faltó un poco que la desarrollen más porque es una emoción completamente humana, completamente sana también, porque la envidia lo que nos hace es desear, ¿no? Qué rico es desear, tener deseo por lo que vemos afuera, por lo que trae el otro, y trabajar para lograr ese deseo, ¿no? Cuando el deseo se convierte en algo que quiero destruir en el otro porque yo no lo tengo, eso ya se vuelve algo tóxico y nocivo, ¿no? Pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Está la ansiedad, está la envidia. Miren que no entendí el nombre en francés, en oui, en moi, en no sé. No hay una definición exacta. Yo le puse aburrimiento, pero vean qué preciosamente dibujado está. Hasta la, o sea, bueno, el, el- la forma de ser, ¿no? La postura, véanlo, todo encorvado, con el celular en la mano todo el tiempo, estando pero no estando. Para mí, este es el principal antagonista de la película, no la ansiedad, porque la ansiedad todavía se mueve, hace actuar. Para mí, el principal antagonista es este personaje de aburrimiento, de desmotivación, de poca conexión, ¿no? Me encanta este personaje. Está la vergüenza, que es tan grande, pero tan grande, pero tan grande, que no hay forma de taparla. No hay forma de taparla, ¿no? Y siempre se siente expuesta, todo el tiempo se siente expuesta, ¿no? Y bueno, la que sigue, por favor. Vamos a empezar a analizar un poquito qué pasa en esta segunda entrega de Pixar. Lo primero que me gustaría recordarles es que la película nos centra en una etapa de la vida de la protagonista, que es la adolescencia, ¿no? La adolescencia se define como una etapa en donde tenemos
un crecimiento físico, hormonal, ¿no? Orgánico, más rápido que el emocional. O sea, es tan fuerte lo que crece el ser humano que no sabe cómo acomodarlo. Entonces las emociones se desequilibran y se desajustan, ¿no? El cambio hormonal y todos los cambios físicos que representa, ¿no? Hay autores que hablan de 3 tipos de adolescencias. La primera es de 0 a 6 años, en donde también hay este crecimiento descomunal. Nunca ningún ser humano, nadie crece lo que crecemos en los primeros 6 años de vida, ¿no? Y en donde la persona tiene que enfrentarse a diferentes retos, tiene que aprender a controlar su cuerpo, a escolarizarse, a empezar a relacionarse, ¿no? Tiene muchos retos de identidad, de amores, de cariño, de ritmos y turnos, ¿no? Tiene que aprender muchas cosas. Entonces, muchos autores hablan de esta primera adolescencia de 0 a 6 años. La segunda adolescencia es la que conocemos de 12 a 21, 23 años, que es donde el cerebro ya termina de formarse y entonces es donde se encuentra físico, orgánico, hormonal, emocional, ya encuentran un cauce, ya tienen como, ya estamos al mismo nivel, ¿no? Métete con alguien de tu tamaño, ya estamos al mismo nivel. Estos años sirven para que se emparejen nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro crecimiento, nuestra hormona, nuestro organismo, el control del cuerpo, nuestra identidad, las metas, lo que quiero, ¿no? Y una tercera adolescencia de la que hablan los autores es cuando hay otra vez un desequilibrio físico y donde empezamos a ver pues cambios hormonales importantes, deterioro físico, ya empezamos con más achaques físicos, que es la mid-age crisis, ¿no? Algunos a los 40, algunos a los 45, algunos a los 50, 55, ¿no? Es una etapa de 10 años más o menos, en donde vivimos estos cambios físicos y la persona otra vez tiene que volver a ajustar sus emociones, su sentir, sus relaciones, sus reacciones, ¿no? Entonces, ¿qué es la característica primordial, el común denominador de estas 3 adolescencias? Que la persona adolece de madurez, ¿no? Porque no hay una conjunción, no estamos todos alineados, ¿sí? Hay un desequilibrio. Adolece de control de impulsos porque a veces quiero actuar de más, porque a veces el mensaje que recibe mi cuerpo es mayor, porque a veces una pérdida de una relación es mucho más importante que pasar o no un examen o estar estable en la casa, ¿no? Pacare adolece de una visión del mundo circundante. Para la persona que está adolescente en ese momento, piensa mucho en él, piensa mucho en su proceso, en que la está pasando bien o mal, y adolece de tolerancia a la demora y a la frustración. No tolera que las cosas no se hagan ahorititita, en ese momento, y que las cosas no salgan como uno esperaba, ¿no? En la película podemos ver cómo las islas de identidad van cambiando estas principales islas de identidad que habíamos visto en Intensamente Uno, pues van cambiando y lo que más tengo que mencionar, no podemos dejar de mencionar, la isla de la familia. ¿La vieron? Así, chiquitita. Entonces, claro, es parte de la adolescencia, ¿no? ¿Cómo darme cuenta que mi hijo está entrando a la adolescencia? Pues se puede ir de campamento 4 días, regresa y le preguntas cómo te fue y él te dice, ¿no? O sea, no tiene más que decirte porque no le interesas, la verdad. Claramente si le interesas, te quiere, nuestros hijos nos quieren, eso es otra plática, no se preocupen por eso, pero me encanta, o sea, no paré de reír cuando empiezan a reconocer las islas y las emociones dicen, ah, caray, ¿qué está pasando acá? ¿Vieron la isla de la familia? ¿Qué pasó? ¿Se achicó? ¿Qué pasó? Y la isla de los amigos, central, flotando en este cuartel general, ¿no? Empoderada, ¿no? Me encanta ese dato. Hay tantos simbolismos en la película que no acabaríamos hasta mañana. Me voy a ir rápido, ¿de acuerdo? La que sigue, por favor. Ok, ahora sí vamos a hablar de los intensamente adolescentes, ¿no? Los amigos, la pertenencia al grupo, tocan las fibras más sensibles de nuestra identidad. Y así lo muestra en la película, ¿no? Al grado de cuestionar nuestros principales pilares,
en lo que hemos creído antes, ¿no? Entonces vemos al personaje principal cuestionándose si ser buena persona o ser amable cuenta ahorita que quiere entrar al equipo de hockey, por ejemplo, ¿no? Si vale la pena ser amable, ser cordial o ser buena persona con sus amigas de toda la vida, de toda su infancia, ¿no? Entonces, eso es algo bien importante. Ojo, algo que omití decir. Las tres adolescencias están alternadas con periodos de tranquilidad y de latencia, pero cada una de ellas tiene un reto, varios retos, de hecho. Si yo no cumplo todos estos retos, se va a quedar como en pausa. Empieza, por ejemplo, de 0 a 6 años, es el kinder. Tengo varios retos, ¿no? Si no cumplo todos esos retos, porque claramente nadie los termina de cumplir, viene la etapa de primaria, como que me anestesio un poquito de eso, y luego viene la adolescencia y yo retomo estos retos donde se quedaron. Entonces, ¿por qué hablo de los amigos y la pertenencia a grupos? Porque este es una de las cosas que más va a perdurar en las tres adolescencias. En el preescolar de 0 a 6 años, donde empiezo mi idea de socialización por primera vez. En la etapa adolescente, donde claramente se ve que nos hacemos chiquititos, papá y mamá, la familia, lo que pasa en casa, ¿no? Y que los amigos se vuelven algo central. ¿Qué hace mi amigo? ¿Cómo se viste? ¿Qué juega? ¿Qué no juega? ¿A qué equipos pertenece? ¿Qué acostumbra? ¿Qué come? Si me gustaba a mí el sushi y a mi amigo ya no le gusta, pues ya no me gusta, ¿no? Toca la fibra más sensible del ser humano y de nuestra identidad. Y si eso no es definido en nuestra adolescencia, en la tercera adolescencia se repite, ¿no? Entonces vemos cómo la tercera adolescencia de los papás muchas veces se encuentra con la segunda adolescencia de los hijos y por eso hay tanto conflicto, porque tal vez el hijo me está demostrando cosas que yo no tengo solucionadas, ¿no? La ansiedad del hijo, la ansiedad por pertenecer, la necesidad de agradar, todo esto tal vez me identifican, ¿no? Ahí, aquí es donde aplica mucho el donde lo que te choca, te checa. Aplica muchísimo esto, ¿ok? Bueno, la ansiedad por pertenecer toma el control, aunque, como lo dije, no necesariamente creo que es el personaje antagónico, toma el control de las cosas. ¿Por qué? Porque lleva a la persona a actuar. Entonces, con ansiedad actúo un poco de más y logro algo y entonces me enrolo en estar atento, ¿no? La ansiedad nos mantiene atentos, pensando, viendo lo que pasa a nuestro alrededor. Es un sentimiento, una emoción maravillosa, maravillosa, pero si está desequilibrada y desbordada, como cualquier emoción, ¿sí? Nos va a hacer mucho daño. Entonces, la ansiedad en la adolescencia, estas pequeñas dosis de ansiedad nos ayudan mucho porque nos enseña a estar atento. ¿Cómo me puedo adaptar si no estoy atento, si no estoy viendo? Si no estoy viendo qué espera el contexto de mí. ¿Cómo me siento si adopto y adapto ciertas cosas del contexto o no? ¿No? Entonces, eso es muy importante, la ansiedad. Un personaje primordial que yo adoré. Me encantó cómo está caracterizado, me encantaron los pelos del loco, me encantó los dientes del loco desquiciado, me encantó la ansiedad. La vergüenza se siente tan grande, que no hay capa que la tape, ¿no? Y no le gusta quedar expuesta, ¿no? Siempre está como roja, tapada, no le ves la mirada, no le ves de dónde viene, de dónde va, pero está todo el tiempo tapada. El aburrimiento forma parte de nuestro actuar cotidiano, nos desmotiva, nos desvincula. En la segunda adolescencia se da muchísimo porque el cambio hormonal es muy grande y entonces los agota, también los agota, ¿no? Y el personaje en la película también engloba apatía, sensación de vacío, insatisfacción, falta de energía. Yo hubiera puesto, no sé si un personaje más o este personaje, no lo sé. No sé si engloba también, pero es un sentimiento, es una emoción con la que me topo muchísimo con mis chavos adolescentes, con mis hijos adolescentes, con mis sobrinos adolescentes, con la gente cercana a mi adolescente. Y adulta, ¿eh? O sea, no se crean, esta no es intermitente. Es el FOMO, el famoso FOMO. No sé si lo han oído hablar. El FOMO son las siglas de
un fear of missing off, ¿no? Miedo a perderme de algo que está pasando en ese momento, ¿no? Miedo a no tener esa experiencia, ¿no? Entonces se puso muy de moda el FOMO. Me llama la atención con este acervo cultural que tiene la película, que no lo hayan mencionado. Es algo muy importante en la adolescencia y se instala ahí y ahí se queda, ¿eh? Yo he visto adolescentes de 78 años con un FOMO durísimo, ¿no? Esto que estoy aquí, pero mis amigas están en otro lugar y tengo el FOMO de no estar ahí. Tengo el FOMO de perderme una fiesta. Tengo el FOMO, pero estoy en otra fiesta, ¿no? El FOMO de estoy de viaje con mi familia, pero mis amigas se vieron en México y entonces tengo FOMO de estoy en las redes sociales y estoy en México disfrutando de paz, de tranquilidad, de descanso, de familia, pero tengo FOMO porque mi amiga, mi tía, mi vecina, mi prima, mi vecino, ¿no? Están afuera o viajaron así y yo no pude viajar o no tuve la oportunidad o no quise, whatever, ¿no? No importa, pero eh, a mí me faltó también un poco, no sé si la metería en aburrimiento, en envidia, como parte de su personalidad, ¿no? Pero bueno, ese es un dato curioso muy personal, como les digo, la que sigue. Y bueno, intensamente adolescentes, intensamente dos, ¿no? Su mensaje principal es, no podemos lograr un equilibrio emocional si no aprendemos a manejar nuestras emociones, ¿no? Justo, justo estaba ayer con una paciente que adoro con todo mi corazón y yo le decía que en algún momento tiene que aprender a regular sus emociones. Y me decía, Sofía, es que decirme eso es como decirme que, que, que pierda mi esencia. No puedo. Soy de las que siente y siente mucho, ¿no? Y entonces yo le dije, ojo, te estoy diciendo regular, no controlar. Yo no quiero en ningún momento controlar la emoción, ni yo, ni ustedes, ni nadie, ¿no? De hecho, la cura en psicología no representa que dejemos de sentir. Muchas veces la gente viene a una terapia psicológica porque siente mucha ansiedad o siente mucha depresión o siente mucha nostalgia o siente mucho aburrimiento, ¿no? La cura de esa persona no es que deje de sentir, es que regule y maneje, pueda modular sus emociones, ¿sí? No va a haber equilibrio emocional si yo nulifico una emoción, si no la hago parte de mí, si no la reconozco, si no la asumo y me hago responsable de ella, ¿sí? No habrá un equilibrio emocional, ¿no? Estar conscientes de que nuestro potencial interno, ¿no? Es no dar fuerza a lo externo, nada más. Me siento triste porque mi mamá me gritó, mi maestro me reprobó, no. Saber cómo afecta eso que está pasando alrededor, porque claro que nos afecta, cómo influye en mis emociones y tomar la responsabilidad de mis emociones. Eso es el equilibrio emocional. Y eso es el mensaje principal de la película, ¿no? ¿Quieres estar ansiedad? Bienvenida, vente. Vamos todos a la tabla de control, ¿no? Todos picamos algún botón en algún momento. Necesito un poco de miedo, va. Necesito un poco de desagrado, va. Necesito un poco de ansiedad, va, ¿no? Pero aprendamos a cohabitar. El mensaje principal de la película es las emociones no deben de buscar su mejor espacio, deben de aprender a cohabitar, ¿sí? Y lejos de lo que se cree, ansiedad para mí no es la principal antagonista, sino podría ser la apatía, el aburrimiento. ¿Por qué? Porque este te impide actuar, te lleva a evadir, te mete a la cama. Y muchas veces el aburrimiento, todos estaban en un caos y estaba sentado, acostado, ¿no? Viendo la vida pasar con el celular, la vida de otros, porque ni siquiera la suya, ¿no? Te evade, no te deja afrontar las cosas. Entonces, ese para mí es el principal antagonista de la película. Es una característica de los jóvenes que prefieren evadir. Cuando tengamos un joven que prefiere evadir, a ese hay que jalarlo, a confrontar, a responsabilizarse, a hablar de las emociones, a trabajarse en terapia tal vez, a hacer algo para que lo saque. Lo prefiero
conectado en la ansiedad, que bueno, para encontrar un equilibrio tengo que pendular entre todas las emociones, ¿no? Pero lo prefiero conectado con la ira, con la tristeza, con el enojo, con la rabia, con la alegría, con la euforia, con la ansiedad, con lo que sea, a la apatía, al aburrimiento, porque entonces empieza a nulificar otras emociones y a apagarlas, ¿no? Las empieza a apagar. La vergüenza, qué personajazo, me encanta, es grande, te hace sentir no merecedor, ¿sí? Y comparten un poquito, confunden un poquito lo que es la culpa y la vergüenza, ¿no? Porque aparece la vergüenza con cosas que hace o con cosas que es, ¿no? Y es diferente, la culpa por hacer y la vergüenza por ser, ¿no? De alguna forma. O culpa por ser, perdón, y vergüenza por hacer. Y por último está la envidia, que actúa como un activador del deseo, pero también hay envidias mal equilibradas, ¿no? Es esta que les decía yo, que estas envidias que te hacen no desear el otro y caminar en pro de eso, o buscar cómo llegar a ese punto, sino como no lo tengo, deseo que el otro no lo tenga. La destrucción, el anhelo de destrucción del otro. Ese es terrible. Una vez que tocamos ese punto, que todos lo podemos tocar, porque todos somos humanos y lo podemos tocar, hay que trabajarlo, hay que ejercitarlo, ¿no? Es parte de nuestra psicología, todos lo hemos sentido, hay que trabajar para no caer en la necesidad de destrucción del otro, sino de el crecimiento personal. La que sigue, porfis. Ok. La ansiedad en la película es un personaje que se adueña de la escena. Miren lo que guapo, qué guapa. Vean esto, es una locura. Muy enfocado en agradar, en hacer lo que esperan los demás de la persona. Uno que oía esta plática diría, esta psicóloga sí está chuflas, se desconectó. O tal vez nunca ha sentido ansiedad y por eso habla así. No, la verdad, desafortunadamente sí, la he sentido muchas veces. La he sentido también al grado de casi generarme un ataque de pánico. La he vivido con mis pacientes y es terrible, terrible, terrible. Me duele muchísimo. No, me gusta el personaje, me encanta el personaje. Vivirla y enfrentarla es durísimo. Pero abrazarla, conocerla, entenderla y dejarla cohabitar con nuestra felicidad, con nuestro enojo, con nuestra tristeza, con nuestra alegría, es bellísimo. Porque entonces nos hacemos conscientes de que es una parte nuestra, ¿sí? Que nos lleva a estar alertas, a buscar equilibrio, a buscar ser reconocidos, a actuar, ¿no? Su actuar, la ansiedad siempre nos va a hacer actuar desorganizado, siempre nos va a hacer actuar desproporcionado, no busca el equilibrio. Nosotros tenemos que buscar el equilibrio, la ansiedad no, ¿no? O sea, es un personaje, así como lo plantean, así se ve. Así si me hubiera imaginado, o sea, el pelo de mechudo, ¿no? Está maravillosa, ¿no? Así es, así se siente, así se ve. Los ojotes, los dientes temblando, el tocar y tocar y tocar y tocar la mesa de control y no saber qué hacer, ¿no? Esta vorágine, no sé si ven, cuando vieron la película, este círculo en donde la persona tiene que taparse porque siente tanto que siente que se va a desbordar, ¿no? Maravillosa, maravillosa interpretación, maravillosa, ¿no? La ansiedad sirve como una señal del cuerpo para hacernos ver que algo anda mal. ¿Tenemos que equilibrarla? Sí, inmediato. Pero ¿cómo la voy a equilibrar si la tapo? ¿Cómo la voy a equilibrar si la tapo constantemente? Si no la conozco. Tengo que vivirla, tengo que conocerla, tengo que saber que no me voy a morir ahí, no se preocupen, ¿no? Nadie se muere de ansiedad. Hay que vivirla a veces, hay que respirar, hay que hacerla sentir, hay que llevar algunas tareas terapéuticas, claro, para regularla, ¿sí? Pero no para controlarla, no para sacarla de nuestro sistema, porque también está ahí para algo, ¿no? No debe ser quien maneje las cosas porque vamos a acabar sin control. Y esto es muy común en los adolescentes, ¿no? ¿Cómo sé que un adolescente trae su tablero central manejado por la ansiedad? La que sigue, porfis. Pues empieza a brillar mucho afuera.
no solamente a brillar, a hacer mucho ruido afuera, ¿no? Y bueno, para esto les quiero contar un cuento muy pequeño, muy cortito, creo que en alguna ocasión ya lo hemos contado en este foro, y gente que me ha conocido, bueno, puede ser que lo hemos contado, pero lo resumo rápidamente, ¿no? Están caminando en un pueblo, un padre y un hijo, están caminando y están oyendo y viendo los colores del pueblo, oliendo los olores del pueblo y escuchando los sonidos del pueblo, ¿no? Y entonces el hombre, el padre, le dice a su hijo, oye, hijo, fíjate, oye este sonido, ¿qué crees que sea? Y entonces el hijo le dice, pues es una carreta, pa. Claro, es una carreta, me da gusto que sepas, ¿no? Sí, es una carreta, ¿no? ¿Y tú crees que va llena o va vacía? No, pues no sé, papá, no la veo, no ha aparecido. El sonido viene de este lado, pero no sé si va llena o va vacía. Entonces el papá dice, yo me imagino que va vacía, ¿no? Y efectivamente la carreta pasa junto a ellos y estaba vacía. Entonces el hijo sorprendido le dice, papá, pero ¿cómo sabes que iba vacía? ¿Por qué sabes que iba vacía? Porque no había peso en ella. Cuando uno va vacío, hace mucho más ruido, ¿no? Y esto lo asumimos, lo asimilamos a la psicología del ser humano. Un ser humano, un adolescente que hace ruido, que llama la atención, que quiere ser protagonista todo el tiempo, que no deja hablar, que interrumpe, que hace, que opina, que se mete en la vida de otros, que quiere brillar todo el tiempo, que no cohabita con otros del grupo, ¿no? Es un adolescente que está en ansiedad. ¿Cómo saber que hay un adolescente en ansiedad sin que lleguemos a lo que vimos en la película, un ataque de ansiedad? ¿No? Es eso, es ver cómo este adolescente se relaciona con sus iguales y con la gente de su alrededor, ¿no? Cómo piensa demasiado en el futuro, cómo hace tanto ruido que no se tranquiliza en pensar, habla de más, actúa de más, ¿no? Como una carreta sin peso, una carreta que hace mucho ruido y que se puede tambalear mucho más porque no tiene peso. Cuando está llena la carreta, no hace tanto ruido y no se tambalea tanto porque está llena, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestra principal herramienta para controlar la ansiedad? Llenar nuestros vacíos, llenar nuestra psicología, atender nuestras emociones, reconocerlas, saber qué nos duele, qué nos enfurece, qué nos afecta, qué nos hace felices, qué nos angustia, qué nos da miedo. Y entonces, en este conocerme, yo voy llenando, ¿sí? Mi psicología, yo voy llenando mi identidad, voy teniendo mis pilares de identidad y entonces ya no voy a estar desbordada buscando a quién agradar o copiando cosas o patrones de otros para agradar o para pertenecer, ¿no? La última, por favor. Ok. Algunas conclusiones. Bueno, pues que primero que nada que somos un conjunto de emociones. El ser humano no puede dejar de sentir. Tenemos procesos neuroquímicos todo el tiempo, aunque quisiéramos dejar de sentir, no podemos. Y sentir algo no nulifica lo que llevamos dentro, lo otro que llevamos dentro, ¿no? ¿Por qué un niño cambia constantemente de sentir? Porque su sistema límbico es más inmaduro y no puede sentir varias emociones a la vez, ¿no? Entonces está enojado, pero luego está contento, pero luego se pone triste, pero luego vuelve a jugar con su amigo, ¿no? Luego perdona, ¿no? Puede cambiar. Cuando empezamos la adolescencia, nuestro sistema anímico ya tiene cierta madurez, ya tenemos ciertas conexiones neuronales que nos ayudan a entender que puedo estar nostálgico, pero feliz a la vez, que puedo estar enojado con una persona, pero lo sigo queriendo muchísimo, que puedo estar con temor, pero con ansiedad de actuar, o que puedo estar alegre, pero con apatía, con un poco de apatía, ¿no? Hay una, dos, tres, varias emociones que pueden cohabitar en el mismo cuartel central, ¿no? Nunca sentir va a estar mal, nunca sentir va a estar mal. Sentir de más hay que regular, sentir de menos hay que regular. Ninguna emoción es buena o mala por sí sola. Es buena o mala cuando no la sabemos regular, no controlar, ¿sí? Aprendamos a definir lo que sentimos, regularlo y modularlo, ¿de acuerdo? Y por último, no puedo dejar de decir esta frase
que me parece, la verdad no me acuerdo dónde la escuché. No sé si es una combinación de varias frases, pero la utilizo mucho en sesiones, en pláticas, donde me encanta decirlo. Hay un poder curativo en la palabra. ¿Cómo regulo y modulo mis emociones? Pues hay muchas formas, pero la primera es hablándolas, reconociéndolas. ¿Por qué? Porque hay un poder curativo en la palabra. Lo que uno no habla, el cuerpo tarde o temprano lo va a actuar. En mis relaciones, en mi somatización, voy a empezar a enfermar tal vez el cuerpo. Me va a empezar a doler partes del cuerpo y no voy a entender por qué. ¿Sí? En mis acciones con los demás o en mis acciones hacia mí mismo, ¿no? Entonces, bueno, hay un poder curativo en la palabra. Lo que uno no habla, el cuerpo lo actúa. Nosotros somos Menorá. Aquí están nuestros contactos, nuestros teléfonos, nuestra página, nuestras redes sociales. Les agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo su atención. Espero que les haya gustado. Y vengan, tenemos minutos para las preguntas. No, qué increíble comparaciones hiciste, Sofi. La verdad es que con cada uno de los personajes, lo que ibas diciendo, yo me iba acordando de cosas de la película, cómo por pertenecer también haces cosas como pintarte, ¿no? El pelo de rojo Sí, o sea, ser parte de. sí. A mí sí la ansiedad me cautivó también, o sea, me Ay, no me cautivó ese digas que no personaje. la adoraste. Me encantó y me puso ansiosa. Hubo, Sí, claro, hubo pues te conecta momentos, con o una sea, parte de ti, claro. exacto, toda esa parte donde no se controla ella misma, me puso un poco nerviosa. Entonces sí creo que es muy importante saber controlar, como tú dices, cada uno de las emociones, sentimientos, pensamientos que uno tiene primero para identificarlos Sí, sí, y después para poder controlar y saber por dónde claro. llevarlos y Y no manejarlos. perderte, ¿no? Porque es muy gráfico en la película cómo ella entraba en la ansiedad y se rompía Sí, una rubro de identidad. Y entraba sí, otra vez a sí, la ansiedad y se rompía otro de los estándares y pilares de la identidad. Tú decías, se va a perder, se va a quedar sin identidad. Y sí, sí, no, y sí, 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 cuando empieza todo a ser un caos, sí, sí, sí. sí, dices, pobre, yo de veras sentí una angustia tremenda en el partido, o sea, creí que le iba a dar un infarto a la Y que me lo iba a dar a mí también, ¿no? te Ay, yo lo juro. sentí, te voy a decir que mi momento así más duro, cuando ella se voltea a ver a las amigas y trae la necesidad de estar con las amigas, pero las deja y elige el otro equipo. Yo Por dije, híjole, pertenecer, ¿cuántas veces precisamente. no le fallamos a nuestra gente querida por pertenecer, por ser cool, por ser llamados por las personas que queremos, de las que queremos ser vistas o reconocidas? Híjole, qué duro, ¿no? Sí, 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 está tremendo. sí. Sí, me están escribiendo, Sofía, obviamente tienes felicitaciones, me dicen, por favor, necesito que hable más de la ansiedad. Me urge saber. Entonces, pues no sé si tengas algo más que decir aparte de todo lo que ya dijiste de la ansiedad. Eh, quiero nada más reiterar que la ansiedad es una emoción muy válida y muy positiva en nuestras vidas porque nos hace hacernos estar alerta de nuestro entorno, ¿no? Y cuando uno va creciendo, tiene la responsabilidad de estar alerta de su entorno. ¿Qué amistad me conviene más? ¿Qué trabajo está bien para mí? ¿Qué situación no me pone en riesgo? ¿No? Es muy importante la ansiedad. ¿Qué es el parámetro para que yo sepa que la ansiedad está desequilibrada? Cuando dos o más áreas de funcionamiento de mi vida están afectadas por mi ansiedad. Empiezo a tener conflictos con mi pareja, con mis amigas, con mi entorno. Empiezo a tomar decisiones que nunca había tomado por la ansiedad. Cuando dos o más áreas de funcionamiento o un área me está pesando mucho por las decisiones que tomo a través de la ansiedad, es momento de pedir ayuda. No hay que esperarse a estar como la niña ¿no? Ujú. De la película, así ahogada, a punto de un heart attack, ¿no? Claro. Dime una cosa, la ansiedad puede venir en diferentes formas, o sea, te puede Sí. dar ansiedad y entonces empiezas a comer, por ejemplo.
como Sí, loquita. O pues sea, te digo, la ansiedad tiene muchas formas de manifestarse. Mientras no te ponga en riesgo o no te ponga, no cambie muy importantemente tu forma de funcionar en algún área, ¿no? Puede haber cambios en tu dormir, en hábitos de sueño, hábitos de la conducta alimenticia, imagen corporal, te puede hacer ver de una forma diferente, ¿sí? Eh, Puede sentirse corporalmente, ¿no? Esa es más la angustia tiene más síntomas físicos, ¿sí? Esa es la diferencia entre ansiedad y angustia. Mucha gente las confunde que es lo mismo, ¿eh? Pero la angustia tiene más síntomas físicos. La ansiedad es más a nivel pensar, a nivel pensamiento, ¿no? Este, piensas mucho en el futuro, pones escenarios muy muy catastróficos, negros, ¿no? muy negros, no Sí. piensas que vas a salir adelante, le das el poder al otro, sientes una pérdida de control de tus acciones, de tus emociones, de tu actuar, ¿no? O de la situación, ¿no? Eh, y bueno, otros síntomas físicos que podemos ver, te digo, esta verborrea, hablar mucho, no dejar que el otro hable, ser el protagonista, sobre todo en el adolescente, no interrumpir conversaciones, no permitir, o sea, la ansiedad hace que tu personalidad tenga unas rayitas de más loud y más ruidoso, por así decirlo, ¿no? Hay veces que necesitas la ansiedad para hacerte notar. Necesito alzar la voz, porque en este grupo nadie me pela, ¿no? Entonces ya cargo esta ansiedad y necesito, en esta pareja no tengo voz, entonces necesito cierta dosis de ansiedad. Por eso te digo, a veces es muy importante alzar la voz, ser más ruidoso, decir eso o actuar eso que te hace sentir mal. Y ya los síntomas físicos pueden ser algún dolor abdominal, sobre todo de articulaciones, falta de respiración, taquicardia, sudoración fría o una agitación constante, no poder estar, una activación del cuerpo constante, que se mueven, parecen hiperactivos cuando nunca lo han Ujú, sido. ujú. Sí, nos están diciendo, Sofía, a ver, nos dicen saludos y felicidades. ¿Qué puedo hacer para el manejo de la ansiedad si, si ya rebasé algún límite y me estoy haciendo daño? En especial las manos. Me lavo las manos constantemente y tengo mucha ansiedad en ellas. Híjole, muy marcada. Ok, ok. Cuando la ansiedad es llevada a un pensamiento y a una conducta, ¿sí? Ese es un síntoma, no quiere decir que lo tengamos, es un síntoma obsesivo, un pensamiento reiterativo, es una obsesión, ¿sí? Que lo llevo a un acto y esa es una compulsión, ¿sí? Primero que nada, yo te sugeriría tomar algún tipo de terapia y la ideal para este tipo de pensamientos y compulsiones es la cognitivo-conductual, ¿sí? Entre estímulo y respuesta, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa en lo que piensas? ¿Sí? Este tipo de terapias te ayudan a definir tus pensamientos que te llevan a actuar así y te ayudan a nulificar las ideas eh, irracionales o desproporcionadas, ¿no? Entonces, eso es, siendo araña no me puedo subir por el elevador, chicos, discúlpenme, ¿no? No puedo recomendarte vete a nadar con delfines, soy terapeuta, ¿no? Que si quieres nadar con delfines, hacer equinoterapia, hacer mandalas, todo eso también funciona. Son terapias alternativas. Pero para mí hay un poder curativo en la terapia, porque te hace hablar de lo que no puedes hablar siempre, porque no es un café. Hablas de cosas más profundas, ¿no? Ahora, en varios de estos foros, sobre todo en la que hemos hablado mucho de 5 actividades reguladoras de la ansiedad, ¿no? La primera es actividad física dirigida. Muy importante llevar al cuerpo a cualquier edad alguna actividad física dirigida, porque genera ciertas sustancias como endorfinas, serotonina, dopamina, naturales y permanentes en el cuerpo, ¿no? Esto genera endorfinas, pero falsas. Así de rápido como llegan, así de rápido se van. Entonces genera más ansiedad, ¿no? Actividad manual,
porque nos ponemos nerviosos de cerebro a cuerpo y nos calmamos a veces. La actividad manual tiene, las manos tienen terminaciones nerviosas muy delicadas y nos puede ayudar. Pintar, bordar, tejer, amasar, cocinar, ¿no? Armar algo, ¿no? Actividad intelectual, porque todo es un músculo, el cerebro también. Si yo centralizo mis pensamientos ansiosos, nada más, todo se va a centralizar en eso. Tengo que aprender a pensar en algo más. Tomar alguna clase, algún curso, leer algún libro, hacer juegos de mesa, todo eso. Actividad de entretenimiento también. Es importante tener actividades que te distraigan, que te entretengan, que te hagan conectar con otros sentimientos como placer, felicidad, otro tipo de de sentimientos y actividad social. No lo digo yo, está reconocido que está rodeado de gente. Social no quiere decir grupo de amigos, ¿eh? Y no quiere decir grupo de amigos de tu misma edad. Social puede ser el grupo del karate, mis primos, mis tías, mi vecino, el señor de la puerta con el que me llevo muy bien, ¿no? Ejercitar esta capacidad que tengo de hablar, de pimponear una conversación, de hablar de diferentes temas, actividad social. En la medida en que yo tenga estas 5 actividades reguladas en mi vida, puedo cuidar un poco más mis reacciones ansiosas. Gracias, Sofi. Bueno, te mandan muchos saludos, muy miserachi. Me gustó mucho la Ay, Moy, ¿cómo plática. estás? Estoy muy emocional y estoy ansioso. Muchísimas gracias, muchos saludos. Nos piden también que mencionemos a los personajes y cuáles son cada uno de ellos. Ya los mencionaste. No sé si quieras rápidamente decirlos todos sin dar explicaciones. Ah, Alegría, miedo, desagrado, tristeza, ira en Intensamente uno, que también aparecen en Intensamente 2 porque rescatan el cuartel, o sea, no por sentir una cosa van a dejar de aparecer, y en el Intensamente 2 aparece ansiedad, vergüenza, envidia y aburrimiento, que es el que te digo que está por definir. No sé qué palabra usar, pero sí, abarca varios. Wiwi le Abarca. dicen. Uy, bueno, qué lindo que le dicen. Exacto, pero es maravilloso ese personaje también. Con Maravilloso y el que, celular todo claro, el que tiempo, sí, y ahí que tirado con el celular. y Increíble. así, no, no, Sí, la postura, ¿no? Y el pelo, sí, está maravilloso, está sí, maravilloso. sí, sí, todo, la verdad. El ilustrador de esta película se merece Sí, todo mi respeto. él se lleva los premios, sí. Nos dicen, ya pinto, hago poesía, actividad física, muchas gracias. Muy linda la plática. Muchas gracias. Por favor, pongan los datos de contacto nuevamente. Si quieres, Gaby, poner los datos de Menorá para que si alguien quiere personalmente y en privado hablar con ustedes, pueda Con mucho hacerlo gusto. para que se contacten con ustedes. No sé si está por ahí, Gaby, pero si no, si quieres decirla, ahí está ya, listo. Aquí está. Sí. Ahí están los datos. Les sugiero que tomen una foto para que tengan todo. Y mientras les digo que nos dicen también, maravillosa conferencia, muchísimas gracias, muchos saludos, Sofi, nos dice Gracias. Nelly Azar. Muchas gracias. Muchas Pues gracias. yo creo de veras que fue muy, muy buena la plática y qué bueno que sacan este tipo de películas también para que se puedan entender de una forma visual mucho más fácil, yo creo, porque pues tú seguramente lo tienes más claro, pero yo ahora que veo los personajes puedo como identificarlos mejor. Entonces creo que eso nos Claro, puede pasar mucho al público normal, común y claro, corriente. claro, claro, claro. Pues Es un must. ajá, Estas películas hay que verlas. Y sí, he escuchado mucho decir que no son para niños y que no es que claramente un niño no lo va a entender como un adulto. Pero ujú, ¿por qué no va a ser para niños hablar de las emociones? ¿Por claro. qué no va a ser para niños hablar de la ansiedad? Les hablamos de política, les hablamos de AMLO, les hablamos o sea, ¿por qué no les hablamos? Les hablamos de dinero, les hablamos de poder, les hablamos de sexualidad. ¿Por qué no hablarles de las emociones que tenemos? Sí, sí es para niños. ¿Está compleja? Sí. Por eso vamos con ellos.
Y por eso Sí, hablamos además también. entienden otro tipo de cosas también, ¿no? A su edad, Exacto, entonces que eso nos está dan padre. una retro. Muy interesante, ¿no? Eso está padre, sí, sí, sí. Me estaba ahorita escribiendo una amiga que ella cuando vio la película le entró un ataque de ansiedad, o sea, de llorar Sí, cuando ansiedad se vuelve loquita. sí, Entonces, sí, se porque siente, aparte es tan reparador ver que ahí te lo están diciendo lo que sientes. Te están diciendo sí, eso, dices, ay, no estoy loca, yo he sentido eso. sí, ¿No? O sea, no estoy perdiendo la razón. Es más, es tan común que aparece en una película, exacto, ¿no? exacto, exacto. No, pues muchísimas gracias. Sí, nos siguen dando felicitaciones. Gracias. Espectacular, Sofi campeona, más claro nunca, nos dice Fortuna. Ay, Muy muchas miseral, gracias. sí, muchas Gracias. felicidades. Quiere tu teléfono, yo se lo voy a dar. Em, sí, podrían repetir las 5 cosas básicas para regular la ansiedad. Física, manual, intelectual, entretenimiento y social. Listo, Física, manual, intelectual, entretenimiento y social. padrísimo. Ya estamos. Pues, Sofi, mil gracias, de verdad. Muy clara, muy linda plática. Les recuerdo a todos que la tenemos grabada. Mañana la subimos a Facebook y a YouTube de la Keile. Ahí la podrán volver a ver. Si tienen algún problema para verla, me escriben y yo con mucho gusto les mando el link. Y Sofi, pues muchas gracias, Asociación Menorá, de verdad, muchísimas gracias por darnos este tipo de pláticas que nos sirve para todos y para todas las edades y para todos los problemas que pueda cada uno tener. Gracias. Gracias a ti, buenas noches a todos y nos vemos primero Dios en la próxima. Gracias. Saludos, Bye. bye bye.